El pasaje de hoy es San Marcos 13, versículos 9 al 13. Leamos juntos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Compartiré la palabra bajo el título El discípulo de los últimos tiempos. En la meditación de ayer, Jesús y sus discípulos hablaron sobre el templo. Los discípulos, al mirar el templo, lo elogiaban diciendo: «Miren estas piedras, ¿no son absolutamente maravillosas? Y miren este templo, ¿no es hermosísimo?». Así, los discípulos admiraban el templo que estaba siendo ampliado y remodelado bajo la dirección del rey Herodes. Al oír esto, Jesús les dijo algo que no esperaban en absoluto. Les dijo que el templo pronto sería destruido. A los discípulos que admiraban el templo, Jesús les dijo que este grandioso y hermoso templo sería destruido, y que ni siquiera quedaría piedra sobre piedra. No es necesario pensar de manera demasiado radical que estas palabras se refieren a un fin del mundo inminente. Porque es el templo el que se derrumba, no el mundo el que se acaba. Y ese templo fue completamente destruido por los romanos alrededor del año 70 d.C., unos 40 años después de esa conversación. Sin embargo, a pesar de ello, estas palabras ciertamente se refieren al fin. Aunque Jesús no habló de un fin radical, es cierto que habló del fin. En todo el capítulo 13 de Marcos, Jesús está hablando del fin, es decir, del fin del mundo. Pero lo que es claro, y a lo que debemos prestar atención, es que Jesús no habló del final del fin, sino del comienzo del fin. El fin también tiene un principio y un final. El punto en el que a menudo malinterpretamos el fin es este. El fin no es un momento, un punto en el tiempo. No es correcto entender el fin como una fecha específica, como un año, mes y día determinados. No es bíblico ni cristiano en absoluto. El fin no es un punto, sino un período. Es un período que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin, es decir, el período entre la primera y la segunda venida de Jesús es el tiempo del fin. Por lo tanto, el tiempo en que vivimos ahora es el tiempo del fin. Estamos viviendo en los tiempos del fin. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña cómo deben vivir los discípulos que viven en estos últimos tiempos. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos al escuchar estas palabras? Probablemente muy desconcertados. Por dentro, quizás hasta pensaron: ¿es para esto que seguí a Jesús? ¿Es para esto que me convertí en su discípulo? Porque Jesús les estaba diciendo que los discípulos que viven en estos últimos tiempos sufrirían. Leamos juntos el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Amén. Jesús dijo que la gente entregaría a los discípulos a los concilios, y no contento con eso, que serían azotados en las sinagogas. Los discípulos probablemente esperaban obtener poder y éxito al seguir a Jesús. De hecho, no hace mucho, incluso le hicieron una petición mundana a Jesús: «Cuando vengas en tu gloria, concédenos que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda». Pero Jesús dice algo completamente diferente: que sufrirían. Les enseña que tendrían que ser juzgados y también azotados. En el versículo 13, dice que serían odiados por la gente, y no solo que habría algunas personas que los odiarían, sino que los discípulos serían odiados por todos. El camino de seguir a Jesús, el camino de ser discípulo de Jesús, no es en absoluto un camino llano y cómodo. El camino de seguir a Jesús es ciertamente un camino de sufrimiento, un camino que se debe recorrer mientras se es azotado y odiado.
Pero aquí hay un hecho importante. Es por qué. ¿Por qué razón se sufre de esa manera? Jesús dice en el versículo 9. Por causa de mí. Por causa de Jesús. Por Jesús, a causa de Jesús, serían entregados a los concilios y juzgados. En el versículo 13 también dice, por causa de mi nombre. Por causa de Jesús, por el nombre de Jesús, serán odiados por todos. Entonces, el sufrimiento de los discípulos de Jesús no surge sin motivo. El sufrimiento de los discípulos de Jesús es a causa de Jesús, por el nombre de Jesús, que sufren y son odiados. Entonces, ¿qué son este sufrimiento y este odio? Son algo extraño e incomprensible que los discípulos nunca esperaron. No es así. Este sufrimiento es, en cierto modo, algo muy natural para los discípulos. Porque Jesús sufrió. Si Jesús sufrió, no es nada extraño que sus discípulos que lo siguen sufran. Es algo muy natural. Más bien, la ausencia de sufrimiento, el hecho de que el mundo no los odie, sería más extraño para los discípulos. Porque los discípulos de Jesús son personas que siguen a Jesús, no al mundo. Si hubieran seguido al mundo, el mundo no los odiaría. Si viven perteneciendo al mundo, dejándose llevar por la corriente del mundo, siguiendo las tendencias y modas, y viviendo de acuerdo con la forma de pensar y vivir de la gente del mundo, el mundo no nos odiará en absoluto. El mundo odia a los discípulos porque no siguieron al mundo. Los discípulos son personas que sufren como Jesús, por causa de Jesús. La gente a menudo intenta creer en Jesús para evitar el sufrimiento. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña, crean en Jesús para evitar el sufrimiento. No enseña que no haya sufrimiento en la vida de los creyentes. Más bien, la Biblia dice que sufrimos porque seguimos a Jesús. ¿Tienen sufrimientos y dificultades? No se preocupen, van por buen camino. A veces, cuando uno va por un camino por primera vez y no ve el destino de inmediato o no llega en el tiempo que esperaba, a veces se preocupa pensando, ¿estaré en el camino correcto? ¿No me habré equivocado de camino? ¿Hay sufrimiento en sus vidas? Entonces no se preocupen, van por buen camino, van por el camino correcto, están sufriendo persecución y fuerte resistencia por creer en Jesús, alégrense. Porque es la prueba de que no se han equivocado de camino, de que ahora van por el camino correcto, el camino justo. Además, hay una razón por la que los discípulos de Jesús sufren, es para predicar el Evangelio de Jesús en el lugar del sufrimiento. En la última parte del versículo 9, Jesús dijo que darían testimonio del Evangelio ante gobernadores y reyes. No hay sufrimiento sin sentido. Hay una razón clara por la que Jesús nos da sufrimiento. Es para que prediquemos el Evangelio. Jesús no nos da sufrimiento simplemente para hacernos sufrir, simplemente para hacernos pasar por dificultades. Si miramos hacia atrás a ese sufrimiento, cada uno tiene un significado. Especialmente, el pasaje de hoy nos enseña que nuestro Señor nos da sufrimiento para predicar el Evangelio, que nosotros, los creyentes, llegamos a sufrir. Porque a través de este sufrimiento, los discípulos obtienen la oportunidad de predicar el Evangelio. Además, hay alguien que ayuda en esta labor de predicar el Evangelio. En el versículo 11, Jesús dice que no se preocupen cuando estén ante gobernadores y reyes. Nos dice que no nos preocupemos cuando estemos en medio del sufrimiento. Y nos anima a decir las palabras que se les den en ese momento, las palabras que Dios nos da. Estas no son palabras que los discípulos dicen por sí mismos, sino palabras que el Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Lo creen? Hoy también el Espíritu Santo mismo nos ayuda. Creo que nos enseñará las palabras que debemos decir y las acciones que debemos tomar. La vida de los discípulos es una vida ayudada por el Espíritu Santo, una vida en la que, aunque están en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo los ayuda a vencerlo. Los discípulos obtuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio a través del sufrimiento. No solo eso, sino que en el momento de predicar el Evangelio, experimentan la ayuda directa del Espíritu Santo, la intervención directa del Espíritu Santo. Por lo tanto, el sufrimiento no es algo de lo que preocuparse. El sufrimiento nos muestra exactamente a quién estamos siguiendo. Más bien, si no hay sufrimiento, es necesario reflexionar si realmente estoy siguiendo a Jesús.
Es por el sufrimiento que nos convencemos de que estamos siguiendo a Jesús. Y en el tiempo de sufrimiento, hay alguien que nos ayuda personalmente. No tienen que preocuparse, porque estamos con Dios el Espíritu Santo, que puede vencer ese sufrimiento. Amados, estamos viviendo en la era del fin. Ese tiempo del fin no es un tiempo que transcurre pacíficamente. Para los discípulos de Jesús, este tiempo del fin es un tiempo de ser odiados, un tiempo de sufrir persecución y dificultades. Sin embargo, este sufrimiento no es necesariamente malo. A través de este sufrimiento, llegarán a tener la certeza: estoy siguiendo a Jesús. Soy un discípulo de Jesús. Jesús también sufrió así en aquella cruz, así que es cierto que yo también lo estoy siguiendo. Además, a través de este sufrimiento, obtendremos la oportunidad de predicar el Evangelio del Señor. El pasaje de hoy dice que predicar el Evangelio es adelantar el día de la venida del Señor, porque en el versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Así es como Jesús nos informa sobre los últimos tiempos. Vivamos hoy una vida digna de discípulos de Jesús. No una vida que evita el sufrimiento, sino una que predica el Evangelio a través del sufrimiento y que revela y manifiesta a Jesús a través del sufrimiento. Así, vivimos adelantando día a día el día de la venida del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor, para que hoy vivan una vida de discípulos de Jesús, siendo usados para adelantar día a día ese último día.